Ahora comenzamos nuevo bloque con cuadros sindrómicos y anatomoclínicos. En este bloque vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual exudativas, la mayoría de ellas causadas por clamidia, gonococo, micoplasma o uroplasma. Comenzamos con la vulvovaginitis. Aquí dejo plasmado un cuadro diferencial con 3 tipos de vulvovaginitis. Entre ellas hablamos de la vaginosis bacteriana, de la tricomona y candidiasis. 2 de ellas ya hemos hablado en este trabajo, que ha sido la tricomona y la candidiasis, y la vaginosis bacteriana la ha estudiado nuestras compañeras en la parte 1 de este trabajo. De todas formas, digo características importantes para recordar. Dentro de la vaginosis bacteriana, su etiología es la Gardnerella vaginalis. Los factores de riesgo es por múltiples parejas sexuales, el uso de duchas vaginales, no usar preservativos, y las claves sintomáticas en esta patología es la presencia de un flujo espeso, blanco grisáceo maloliente, que en la prueba de hidróxido de potasio da un olor a pescado. En el examen microscópico podemos ver la Kluet-Cels, que es patonomónico, y no necesariamente o no siempre está debida a una transmisión sexual. Dentro de las tricomonas, la etiología o la causa es por tricomonas vaginales. Los factores de riesgo son similares al anterior. El tener múltiples parejas sexuales, el uso de duchas vaginales, no usar preservativo o tener historia de enfermedad de transmisión sexual, prostitución o VIH. Las claves sintomáticas es la presencia de una leucorrea leve con un flujo amarillo verdoso espumoso maloliente. También presentan prurito, dolor a la palpación y hemorragia poscoital. Y el cervix aframbuesado, como expliqué anteriormente. En el examen microscópico podemos ver las formas móviles del parásito flagelado. Y la transmisión sexual, en este caso, sí que se da. Dentro de esta vulvovaginitis es la única que se puede considerar totalmente enfermedad de transmisión sexual, por lo que hay que hacer un diagnóstico, tratamiento y medidas preventivas en la pareja. Y la vulvovaginitis causada por candidiasis es debido a la Candida albicans y aparece sobre todo en diabetes, inmunosupresión, corticoides. Y entre lo que tenemos que destacar es el aspecto de su flujo, que es un flujo blanquecino tipo cuajada, acompañado de prurito intenso, eritema vulvovaginal, placas blanquecinas adheridas y dispareunia. En el examen microscópico podemos ver las levaduras, las hifa y pseudohifa, y no siempre es causado o es transmitido por vía sexual. Otra de las enfermedades de transmisión sexual que vamos a tratar en este bloque es la cervicitis. Como su propio nombre indica, es la inflamación del cervix. Puede estar causado por infección de clamidia, que es la más frecuente, seguida de gonococo, aunque hay otras bacterias o virus que pueden causarlo, entre ellos el herpes simple, la tricomona y el micoplasma. Estas pacientes presentan exudado cervical mucopurulento, un sangrado vaginal entre periodos menstruales o poscoitales, dispareunia, irritación vulvar y o vaginal. Si estas pacientes presentan fiebre, deberíamos de tener en cuenta que puede estar ante otra enfermedad o patología. Entre ellas, pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria o una infección por virus herpes simples. Si presenta dolor cervical a la movilización, pensaríamos en una enfermedad pélvica inflamatoria. Si presentan en la exploración vesículas, ulceración y un dolor vulvar o vaginal, pensar en una infección por herpes simples. Si presentan hemorragias puntiformes o cervix aframbuesado, pensaríamos en tricomonas. El diagnóstico
sería con los signos clínicos, tanto los síntomas como en la exploración, en el cual nos encontraríamos un cervix eritematoso, edematoso y friable, con su exudado mucopurulento, como vemos en la imagen, unido a estudios de cultivo y de otras enfermedades de transmisión sexual. Una vez que sospechemos que estamos ante una cervicitis, tendríamos que tratar de forma empírica a la paciente para clamidia y gonococo. Una vez que tengamos identificado el agente causal, ajustamos el tratamiento. Además de tratar de forma farmacológica a los pacientes, tenemos que decirles que tienen que abstenerse al tener relaciones sexuales hasta el fin del tratamiento y el fin de sus síntomas. Y habría que valorar ponerle tratamiento a la pareja sexual. Dentro de la cervicitis no complicada por gonococo, el tratamiento de elección tanto en pacientes no embarazadas como embarazadas sería ceftriaxona más acitromicina. Si no disponemos de ceftriaxona intramuscular, se trataría con cefixima más acitromicina. Y en caso de cervicitis por clamidia, de primera elección tendríamos acitromicina, doxiciclina o bien, si estamos ante una clamidia de serotipo L1 a L3, pondríamos también doxiciclina. Aquí os dejo las tablas para que podáis consultar cómodamente las dosis. Ahora comenzamos con uretritis. Esto es, como su propio nombre indica, la inflamación de la uretra, que puede ser de causa infecciosa por contacto sexual o bien no infecciosa. Dentro de las causas infecciosas, destacar la clamidia y el gonococo. Y como no infecciosa, puede ser traumáticas. Estos pacientes presentan disuria, prurito y una excreción por la uretra, como vemos en la imagen. Esa excreción es mucopurulenta o purulenta. El 25% de los casos desaparecen los síntomas a las 3 semanas y la infección a los 3 meses, pero es cierto que hay portadores crónicos. Las complicaciones conocidas son la epididimitis y la infertilidad, aunque esta última es rara. Su diagnóstico es sindrómico, por la presencia de leucocitos en el sedimento urinario unido a la clínica. En caso de detectar un gonococo, se realiza a través del cultivo de la secreción de la uretra, o bien una muestra de faringe o rectal en los casos oportunos. Y si detectamos clamidia es mediante la detección de ADN de una muestra de la uretra en varones y en mujeres de una muestra endocervical. Las medidas higiénicas que tenemos ante un paciente con uretritis sería la abstinencia sexual hasta el fin del tratamiento y es descartar que tengan otras enfermedades de transmisión sexual, así como valorar el estado de vacunación del virus hepatitis B y en caso de hombres que tienen sexos con hombres, valorar también la inmunidad ante virus hepatitis A. El tratamiento antibiótico de las uretritis gonocócicas sería con ceftriaxona intramuscular o bien acitromicina. Y en caso de estar ante una uretritis no gonocócica, pero en la que no hemos detectado el agente etiológico, pondríamos doxiciclina. Una vez identificado ese agente, tendríamos que tratar de forma dirigida. Si estamos ante una clamidia, pondríamos acitromicina o doxiciclina. Si estamos ante un micoplasma, pondríamos acitromicina. Ante un ureoplasma, doxiciclina y ante tricomonas, metronidación. Si estamos ante una uretritis recurrente, tendríamos que intensificar el tratamiento, poniendo metronidazol oral más acitromicina. Igualmente, aquí tenéis la tabla para consultar las dosis. La siguiente enfermedad a tratar es la balanitis. Se entiende como balanitis la inflamación del glande. Si además afecta al prepucio, estaríamos ante una balanopostitis. Esta patología es relativamente frecuente. Aproximadamente representa el 11% de las afectaciones genitourinarias en el varón.
Su etiología más frecuente es la cándida. Estos pacientes presentan edema y eritema balanoprepucial, dolor y escozor, disuria y una secreción que se acumula en el surco balanoprepucial. Podemos verlo sutilmente en la imagen. También presenta imposibilidad de retraer el prepucio. Los factores de riesgo a padecer esta enfermedad sería una escasa higiene en pacientes no circuncidados, presentar además otras enfermedades de transmisión sexual, infecciones, diabetes mellitus, traumatismo o bien la utilización de sustancias químicas irritantes. Su diagnóstico es a través del cultivo de sudado balanoprepucial. Las medidas no farmacológicas en caso de balanitis sería tener una correcta higiene con lavados de agua salada y emolientes. Hay que evitar los jabones mientras esté la inflamación. En caso de ser una balanitis por tricomonas, había que tratar la pareja sexual y evitar las relaciones sexuales hasta el fin del tratamiento. El tratamiento antibiótico se hace según la etiología. En caso de candidiasis pondríamos clotrimazol tópico en crema o bien miconazol. Si es una balanitis candidiásica pero con síntomas severos, habría que hacerlo con fluconazol oral. En caso de tricomonas lo trataríamos con metronidazol y en caso de anaerobios también con metronidazol. Si estamos ante una etiología de bacterias aeróbicas, sería un tratamiento empírico en principio con eritromicina. Aquí os dejo la tabla igualmente. Otra de las enfermedades de este bloque es la orquiepididimitis. Esta enfermedad, como su propio nombre indica, es inflamación del testículo acompañado de inflamación del epidídimo. Normalmente, si pensamos en una causa infecciosa, se dan en varones menores de 35 años sexualmente activos, donde su causa más común es la clamidia y el gonococo. Estos varones aparecen o vienen a consulta con un dolor testicular e inflamación y en ocasiones se acompaña de un hidrocele que normalmente es unilateral. Es cierto que esta enfermedad es menos frecuente en varones mayores, pero en este caso, si se considera posiblemente una orquiepididimitis infecciosa, serían por enterobacterias y patógenos urinarios en prácticas anales en el 75% de los casos. Su diagnóstico se realiza a través de estudios microbiológicos en el que tenemos que coger un urocultivo, un hemocultivo y hacer una tinción gran del exudado y además realizar una ecografía y un ecodoppler para aquellos pacientes que presentan dolor de inicio súbito para descartar que tengan una torsión testicular, un traumatismo o una neoplasia. Dentro de las medidas no farmacológicas sería el cese de relaciones sexuales hasta fin de tratamiento, aplicación de frío local y reposo en cama, elevación de escroto con suspensorio y valorar la toma de antiinflamatorios. Dentro del tratamiento antibiótico se realiza según estemos ante la sospecha de una ITS por clamidia o gonococo, que ahí trataríamos con ceftriaxona más doxiciclina. Si estamos ante la sospecha de clamidia o gonococo y bacterias de origen entérico, utilizaríamos ceftriaxona más levofloxacino. Pero si estamos ante una orquiepididimitis de etiología de origen entérico, lo haríamos con cefixima. Aquí de nuevo os dejo la tabla. Una de las últimas enfermedades de transmisión sexual exudativas que vamos a ver es la proctitis, que es la inflamación de la mucosa del recto. Normalmente aparece en un varón con sexo anal que pueden estar asintomáticos o bien presentar afectación del recto, en los cuales se quejan de presentar dolor, tenesmo, estreñimiento, diarrea, mucosidad en las heces
o hemorragia rectal. El diagnóstico es con una anoscopia, con exudados rectales y valorar la pareja. En esta imagen podemos ver cómo se ve la mucosidad en el recto a través de una anoscopia. El tratamiento a seguir es según la causa. Si estamos ante un gonococo, pues utilizaríamos ceftriaxona más acitromicina. Si estamos ante una clamidia, utilizaríamos doxiciclina más o acitromicina. Ante una causa por herpes, utilizaríamos aciclovir. Si estamos ante una sífilis, pondríamos penicilina G benzatínica 2.400.000 como dosis única. Y si estamos ante un linfogranuloma, pondríamos doxiciclina. Dentro de las medidas no farmacológicas, como en todas las enfermedades de transmisión sexual, sería la abstinencia sexual hasta fin del tratamiento, evaluar a su pareja y con unos lavados con suero salino más analgesia si es necesario. Una de las partes más importantes de este bloque es el de las úlceras genitales. La evaluación de las úlceras genitales es siempre complicada, ya que la etiología puede ser muy amplia. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre las causas infecciosas y las que no. Entre las infecciosas encontramos el virus del herpes simple, la sífilis, el chancroide, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. Entre otras causas podemos encontrar la traumática, un exantema medicamentoso, el eritema multiforme, la enfermedad de Crohn o el Behçet. Es necesaria realizar una exploración de la piel en su totalidad y además hacer una anamnesis detallada, ya que rara vez se presentará la úlcera genital como único síntoma. Ante una úlcera persistente o recurrente sobre una lesión de largo tiempo de evolución, tenemos que descartar un carcinoma ulcerado. Aquí os dejamos una tabla con las características epidemiológicas, el tiempo de incubación, el diagnóstico y el tratamiento de las úlceras según su etiología. Centrándonos en el tratamiento, el virus del herpes simple lo trataríamos con aciclovir y no está indicado el seguimiento de contactos. Además, hay que informar al paciente del riesgo de excreción viral durante los periodos asintomáticos y durante los siguientes 12 meses tras el primer episodio. El caso de la sífilis lo trataríamos con penicilina G benzatina y hay que tratar como sífilis precoz aun con serología negativa a los contactos sexuales de los 90 días antes del diagnóstico. Los pacientes deben ser estudiados por una posible coinfección con VIH y realizar serologías del virus de la hepatitis B y C. En el caso del chancroide trataríamos con ceftriaxona o acitromicina. Y hay que realizar un estudio de las parejas sexuales de los últimos 10 días desde el inicio de los síntomas y tratarlos. Además, hay que evaluar la resolución a los 3-7 días. El linfogranuloma venéreo se trata con doxiciclina y hay que tratar el contacto sexual de los últimos 60 días desde el inicio de los síntomas. Y el granuloma inguinal lo trataremos también con doxiciclina y hay que tratar también los contactos sexuales desde los últimos 60 días. Aquí hay otra tabla de las úlceras para diferenciarlas según sus características clínicas. Es característico que las lesiones por herpes sean vesiculares y múltiples. El granuloma inguinal se presenta como una pápula única y el resto son ulceradas. En el caso de la sífilis son únicas y en el linfogranuloma también y múltiples en el chancroide. Las secreciones de cada una de ellas destacan que la chancroide es purulenta y el granuloma tiene un exudado maloliente. Para diferenciar sífilis y chancroide nos fijaríamos en que la primera es dura y el chancroide es blando. En cuanto al dolor, es frecuente en el virus del herpes simple y en el chancroide y es raro el dolor en el resto de ellas. Por último, las adenopatías pueden ayudarnos a diferenciar unas de otras. En el herpes serían bilaterales y dolorosas, en el sífilis bilaterales pero no dolorosas, en el chancroide unilaterales y dolorosas, igual que en el linfogranuloma venéreo y en el granuloma inguinal serían raras. El último cuadro que vamos a ver es el de la enfermedad inflamatoria pélvica con sus cuadros asociados.
La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección polimicrobiana del tracto genital femenino superior y consta de una infección de cuello uterino, del útero, de las trompas de falopio y de los ovarios. Puede dar lugar a piosalpins, que es que se acumula pus en las trompas, y también formarse un absceso. Generalmente esto es debido a una infección genital ascendente. Las EPI se producen por la contaminación de microorganismos de la vagina a través del cuello uterino que pasan al endometrio y las trompas uterinas. La etiología más frecuente son la gonorrea y la clamidia. Entre los factores de riesgo encontramos tener una EPI previa, las vaginosis bacterianas o infecciones de transmisión sexual, ser de edad joven, menor de 35 años generalmente, la raza no blanca, un bajo estado socioeconómico, múltiples compañeros sexuales o uno solo pero que no utilice preservativo y tener un DIU. Las manifestaciones clínicas son variadas y pueden oscilar de leves a severas. Están caracterizadas por un dolor abdominal inferior muy agudo, leucorrea mucopurulenta, menorragia o irregularidades menstruales y fiebre alta. A la exploración podemos encontrar dolor, una masa anexial, dolor a la movilización cervical o signos de peritonitis. Entre las complicaciones y secuelas de la EPI se encuentran el dolor pelviano crónico, la infertilidad, embarazos ectópicos por cicatrices y bridas tubáricas. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ya que no hay ninguna prueba diagnóstica con sensibilidad y especificidad adecuada. El diagnóstico, por lo tanto, se basa en el alto índice de sospecha clínica por lo que hemos comentado, el dolor al movimiento de cervix, la fiebre, la secreción. Además, se puede realizar una PCR de muestras cervicales y si no está disponible un cultivo, una biopsia endometrial, una ecografía transvaginal y en el caso de que no quede claro tras la ecografía, podríamos hacer una laparoscopia. En último caso, también estaría indicada una resonancia pélvica. Habría que realizar un diagnóstico diferencial con la endometriosis, la torsión anexial, la rotura de quiste ovárico y la apendicitis. El tratamiento es importante que sea de inicio precoz, empírico y con un amplio espectro, ya que esto disminuye las complicaciones y las secuelas posteriores. En este tratamiento precoz hay que cubrir el gonococo y la clamidia. Posteriormente ajustaremos tras los resultados del laboratorio. Es importante también realizar un tratamiento de las parejas sexuales. El antibiótico de elección sería la ceftriaxona, la doxiciclina y valorar el metronidazol según pueda estar por un microorganismo anaerobio. Las mujeres con EPI son habitualmente hospitalizadas para tratamiento intravenoso si está presente cualquiera de las siguientes situaciones: que esté embarazada, que sean inmunodeprimidas, náuseas o vómitos y así descartar una patología quirúrgica urgente.